Las Islas Feroe o las Islas Aland tienen voz propia en la Unión Europea y no son países independientes. Cataluña, Galicia, el País Vasco han tenido buenos resultados electorales en sus últimas contiendas electorales. Y el País Vasco incluso acaba de acoger nuevas competencias en penitenciaría. Pero, ¿qué ocurre en Canarias? ¿Cuál es el estado del nacionalismo en Canarias? Sobre todo atendiendo a los últimos hechos electorales en Madrid, donde el PP claramente ha ganado. Vamos a hablarlo aquí, en el plató de Archipiélago 8, y siempre como lo solemos hacer, con sosiego, atendiendo a los datos y de manera crítica. Bueno, vamos a comenzar presentando a las personas que tenemos invitadas esta noche aquí en el plató. Tenemos a José Corujo, él es politólogo, es profesor titular de la Universidad a Distancia, de la UNED, es doctorando en dicha materia y es miembro de la Asociación Canarismo y Democracia. Buenas noches. Buenas noches, Tana. También tenemos con nosotros a Flora Marrero. Ella es abogada, es secretaria insular de Coalición Canaria en materia de igualdad de mujer y LGTBI. Ha sido diputada en el Parlamento de Canarias y ha sido concejala a nivel municipal también, más apegada a la ciudadanía, donde se siente el pulso de nuestros pueblos. Bueno, buenas noches a los dos. Buenas noches, Flora. Vamos a comenzar, si les parece, escuchando el reportaje que siempre hace nuestra redacción para poner en contexto y para dibujar un poco el marco del diálogo de hoy. Vamos a escucharlo y volvemos a reflexionar de manera conjunta. Los resultados electorales en Madrid han levantado todo tipo de expectativas en relación a su extensión en el resto del Estado. Viene la ola del Partido Popular, los nacionalismos se pueden ver afectados, Ayuso ha usado una especie de nacionalismo madrileño para oponerse a Sánchez. Lo cierto es que los nacionalismos siguen siendo importantes en la escena estatal. Para muestra, algunos datos. En los últimos comicios catalanes, los partidos íntegramente independentistas tuvieron algo más del 50% de los votos. En Galicia, el BNG fue segunda fuerza con un 23,79% de los votos, algo más de 4 puntos por encima del PSOE. En Euskadi, PNV y EH Bildu fueron primera y segunda fuerza política con casi el 60% de los sufragios. Pero no todo se circunscribe solo al Estado español. En Escocia, las fuerzas independentistas acaban de conseguir mayoría en las elecciones al Parlamento de Edimburgo. Si hablamos de competencias, recientemente el País Vasco ha asumido las competencias en el ámbito penitenciario. Islas Feroe y Groenlandia tienen competencias en asuntos exteriores. Las Islas Aland, en Finlandia, tienen un puesto en el Consejo Nórdico y están completamente desmilitarizadas. La conclusión es que los nacionalismos siguen vivos y que se pueden tener competencias propias sin ser Estado, incluso dentro del marco de Schengen. Y en Canarias, ¿cómo está el nacionalismo? Tras 26 años en el poder, Coalición Canaria perdió la presidencia del Gobierno de Canarias, del Cabildo de Tenerife, de La Laguna y de Santa Cruz de Tenerife, aunque ya lo recuperó. Nueva Canarias, por su parte, se adhirió al Pacto de las Flores y mantuvo, no sin dificultades, el Cabildo de Gran Canaria. En las generales de 2019 fueron juntos y obtuvieron un diputado por provincia, en total 2. El sociobarómetro de la UNED de marzo de este año estima el apoyo a Coalición Canaria en un 17,4% y a Nueva Canarias en un 9,2%. Con todo, no llegarían al 34,4% que le presumen al Partido Socialista Obrero Español. Se abre una nueva puerta de cara a 2023, se adelantarán las elecciones generales y eso agitará el tablero político. ¿Qué futuro le espera al nacionalismo en Canarias? Todo esto y mucho más hoy en Archipiélago 8. Bueno, vamos a comenzar hablando del momento político actual, del nuevo marco electoral que se nos abre después de la victoria, sin ningún lugar a dudas, del PP en Madrid. ¿Cómo creen que se plantea el escenario para Canarias ahora mismo de cara al futuro? ¿Vamos a ver elecciones antes de lo previsto? Ayose. Bueno, hay que analizar esto en su conjunto, ¿verdad? En todo el Estado. Cataluña cierra en febrero un ciclo político que se había abierto con el 2019, las elecciones generales de abril, las elecciones de mayo, de autonómicas y locales, y después la repetición de elecciones en noviembre. Luego unas elecciones en Galicia,
unas elecciones en Euskadi y el cierre de ciclo electoral con Cataluña. Madrid abre una nueva apertura de ciclo electoral. ¿Cómo está? ¿Cómo está el panorama? Hay una paradoja en el comportamiento político español, que es cuando se tensan, cuando la tensión centro-periferia ocurre en las comunidades históricas, en Galicia, País Vasco y Cataluña, con una propulsión de los nacionalismos, existe una tensión en el eje ideológico en la meseta, es decir, en aquellas comunidades de régimen común. Pero la paradoja estriba en que cuando la tensión ideológica ocurre en la meseta, también hay una tensión ideológica nacionalista en la periferia. Hoy nos encontramos en que existe una tensión en el eje conservador, si hay una propulsión de los conservadores, de la derecha, con un arraigo al nacionalismo también español, al nacionalismo de Estado, que tiene un efecto propulsor, movilizador a los nacionalismos periféricos, o mal llamados nacionalismos periféricos, nacionalismos sin Estado. Entonces ese es el equilibrio que existe ahora mismo y que Canarias, evidentemente, tendrá sus consecuencias, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo analizar unas elecciones en claves autonómicas, donde el voto es diferencial, no se vota lo mismo en las autonómicas que en las generales, lo que todavía no tenemos una calibración de cuál es el traslado de ese comportamiento que hubo en Madrid a lo que pudiera ser unas elecciones autonómicas, ¿no? Hombre, si lo circunscribimos al tema de Madrid, yo creo que por primera vez en la historia democrática ha pasado una cosa muy curiosa, ¿no? Que es la noche electoral. Es decir, el día 4 por la mañana había un escenario político determinado que 12 horas después o 14 horas después cambió totalmente, ¿no? Convulsionó todo el país. ¿Por qué digo eso? Primero porque las elecciones, la primera reflexión que yo haría es las elecciones, ¿las ganó Ayuso o las ganó el PP? Si el PP cree ingenuamente que ganó las elecciones, va rumbo pro al marisco, porque las elecciones las ganó Ayuso con un programa electoral en contra de su propio partido, donde vimos la noche electoral que Pablo Casado se pegó detrás con esa sonrisita a ver si podía rascar algo, pero es que él había mantenido una campaña electoral donde tenía que estar como líder que es de un partido político, pero manteniendo la distancia. Es verdad que cuando las encuestas le fueron favorables, pues se fue pegando por un oportunismo político, donde él, gracias a Ayuso, pues ya vislumbra un poquito en la entrada a la Moncloa. Que vaya a entrar o no, no lo sabemos. ¿Y por qué digo que el escenario ha cambiado algo que nunca había pasado en la historia democrática, ¿no? La noche electoral, donde un líder de un partido como Pablo Iglesias se ve obligado a dimitir porque sabe que ya no tiene futuro político. Otra cosa es que la decisión la tenía tomada antes, que yo no voy a entrar, pero eso nunca había pasado. Es decir, siempre pues los líderes intentan aguantar pues el próximo congreso o madurar las ideas, ¿no? Y después el candidato del PSOE también es obligado a dimitir, no por motus propios, sino por su propio partido. Es decir, esta noche electoral hay 2 cadáveres políticos, ¿no? Y entonces eso nunca había pasado. Ustedes ven siempre se intenta aguantar. Entonces, las elecciones las ganó el Partido Popular. Yo creo que no las ganó el Partido Popular, las ganó Ayuso. Otra cosa ahora, que los peperos están inflados y quieren sacar rentabilidad política y creen que eso puede tener traslación a los diferentes ámbitos. Pero después hay que ver el programa de gobierno que tiene y los líderes que tengan en cada uno de los sitios. ¿Y en Canarias? Y en Canarias. Ahora venía en Canarias. En Canarias hay un Ayuso. No hay ni falta que hace tampoco. ¿Por qué? Porque en Canarias en este momento lo que hace falta es un fortalecimiento de la fuerza política. A mí me desconsuela muchísimo ver los resultados en el PNV, en Galicia, y bueno, ya lo de Escocia ya es para soñar. Me desconsuela un montón, porque esa es la clave para poder avanzar en esta tierra. Las elecciones pasadas se ponía el ejemplo, yo soy de La Laguna, ¿no? Que no gobernamos, pero sí ganó Coalición Canaria. Fue la primera fuerza. Después se unieron todos y pasó lo que pasó. ¿Qué pasa? Que estamos pagando las consecuencias ahora. Yo, lo que detecto, y cuando hablas con colectivos y sobre todo el sector empresarial, en este momento hay una sensación de abandono por parte de la metrópoli. Y entonces, las repercusiones que puede tener en Canarias, pues hará
será necesario ver lo que va a pasar en las próximas semanas, ¿no? Porque ya no va a depender de nosotros. Yo no creo que vaya, a lo mejor el día 3, Ángel Víctor pensaba adelantar las elecciones porque la iba a unir al PSOE. Yo no estoy en el pensamiento de Ángel Víctor, pero sí estoy seguro que ahora no va a presentar Claro. a adelantar las elecciones. Esa era un poco la pregunta que tenía que venir ahora, sí o sí. ¿Los resultados en Madrid anulan cualquier opción de adelantar las elecciones aquí en Canarias? Que muchas veces nosotros decíamos, tendrá que aprovechar la ola y Ángel Víctor a lo mejor, el presidente del gobierno de Canarias, adelanta las elecciones. ¿Ahora deben agotar legislatura? Bueno, lo que está claro es que hay un efecto vago, ¿no? Un efecto de subirse al carro ganador por parte del PP. Si lo estamos viendo en las últimas encuestas, como el PP ha adelantado en intención directa de voto al Partido Socialista por un efecto de luna de miel que no podemos calibrar hasta dónde esto puede tener una extensión más acentuada, ¿no? En Canarias, evidentemente, siempre, en Canarias el comportamiento político canario, del elector canario, tiende a mimetizar los comportamientos a nivel estatal. Ojo, en elecciones generales, que no es lo mismo autonómicas. Ángel Víctor, en este caso, el Pacto de las Flores, tiene que calibrar muy bien hasta dónde eso tiene el efecto de Madrid o el efecto de la política a nivel estatal tiene un efecto contaminador en Canarias. Yo diría que ahora mismo no se dan las condiciones ni suficientes ni necesarias para un adelanto electoral. Estamos a las puertas del 70% de la vacunación, tendrán los recursos europeos. Yo creo que ese sería el contexto de oportunidad política apropiado para, llegado el caso, adelantar unas elecciones. Que evidentemente es un pacto a cuatro. Hay que tenerlo en cuenta. Evidentemente llegará los momentos donde los socios de gobierno intenten diferenciarse y puede ser que Ángel Víctor vea una oportunidad política de adelantar las elecciones. Pero, insisto, tiene que calibrar muy bien cuál es el efecto contaminante que le puede ofrecer el Partido Socialista, en este caso Sánchez, a Ángel Víctor. Si Ángel Víctor tiene una posición más reforzada que Sánchez, evidentemente yo lo alargaría. Si él ve que Sánchez o el Partido Socialista a nivel estatal le puede reportar beneficios, pues vamos a hacer coincidir, ¿no? Por lo que vemos ahora, ninguno de los partidos del pacto está marcando perfil, ni haciéndose significativamente oír más ni creando polémicas, ¿no? A ver, a mí me gusta mucho lo que acaba de decir José, ¿no? Dos palabras que es la clave de todo. Una es contaminante y otra es rentabilidad. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Pues muy sencillo. Porque esto es como cuando te presentas un examen, ¿no? Hay gente que se presenta un examen y tiene que estudiar mucho, tiene que prepararse, porque además a lo mejor le cuesta. Y hay gente que se presenta al examen, pues porque viven de las rentas y porque son listos y se lo leen y se quedan con todo. Los nacionalistas somos los que nos presentamos al examen, tenemos que estudiar, tenemos que durante 4 años pues estar a pie de tierra, porque el voto es un voto de esfuerzos, ¿no? Donde la gente sabe que cuando vota, en este caso a Pedro Quevedo, que es el diputado aquí de Gran Canaria, o a Aníbal Orama, sabe porque van con obediencia canaria y porque van a defender unos intereses concretos. Y la gente lo tiene claro cuando vota. ¿Qué pasa? Que el PSOE y el PP, por mucho que hagan, no va a depender de ellos, van a depender de Madrid. ¿Por qué Podemos tuvo representación parlamentaria? Pues por el efecto Pablo Iglesias. Se desvanece el efecto Pablo Iglesias, se desvanece todo en todos los territorios. Y eso es lo que va a pasar. Es decir, ellos son conscientes, aparte, no voy a meterme en el tema de la gestión, que no me gusta lo que están haciendo, pero no es el objeto de este debate. Ellos son conscientes de que parte de su resultado electoral depende con ese efecto, decía, rentabilidad o contaminante. Es decir, ellos son conscientes. Cuando han tenido un resultado electoral ha sido pues porque tienen un telediario todo el día, gente que le está haciendo el trabajo. Y muchas personas de los partidos de ámbito estatal saben que por poco que trabajen no va a depender. Entonces ahí hay... Pero fíjate, Flora, que aquí hay un debate de fondo también, ¿eh? Y tú apuntabas algo interesante. Es decir, el nacionalismo canario tiene un trabajo mayor que los partidos de ámbito estatal, ¿no? Los partidos de ámbito estatal está claro que utilizarán las rentas de sus fuerzas de ámbito estatal. Los nacionalistas no, pero los nacionalistas en este contexto, tienen que tener mucho cuidado en aproximarse a lo que se llama aproximación a los partidos de la corriente principal. Es decir,
como los partidos de la corriente principal, que son el Partido Socialista y el PP, están sacando rentabilidad con un discurso u otro, yo como nacionalista, para ocupar un espacio electoral, tengo que estar en competición con los mismos temas. Y eso es un Pero debate. esos son los falsos nacionalistas. Porque a... aquí cuando trabajamos tenemos que trabajar con conciencia nacional canaria y tenemos un hecho diferencial canario desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista sociológico y geográfico. ¿Entiendes? Entonces, esos son los falsos nacionalistas, pues eso, pues el amiguito que te pegas a él porque tal. Entonces, eso es lo que nos ha hecho a lo mejor no avanzar como debiéramos, ¿no? Vamos a no quemar todo el diálogo ahora porque tenemos distintos extractos de entrevistas que hemos hecho. Y en referencia, por ejemplo, a acercarse a la corriente, de si somos más nacionalistas, menos nacionalistas, cómo lo hacemos. En Las Palmas de Gran Canaria hay un pacto en el que están los nacionalistas. Está el PSOE, está Podemos. Hemos querido consultar con Francis Candil, que es concejal en la oposición actualmente en Las Palmas de Gran Canaria, y también hemos querido hablar con Carmen Hernández, que la escucharemos luego. Ahora vamos a escuchar a Francis y luego a Carmen, que está en Pacto Nacionalista, Coalición Nueva Canarias en la ciudad de Telde, y tendremos esas dos visiones y podremos comparar un poco y escuchar los dos discursos. Vamos a escuchar a Francis Candil. Yo creo que los resultados de Madrid no son extrapolables a Canarias. No creo que, de hecho, la realidad del Partido Popular aquí en el Parlamento es la que es. Pero están en 11 parlamentarios y Coalición Canaria están 20 parlamentarios en estos momentos. La diferencia que tenemos con el Partido Socialista es de 5. Yo creo que la crítica al Partido Socialista y el desgaste que le suponga el mal gobierno que está habiendo en Canarias, evidentemente a quien va a sumar es a la organización que tiene más implantación en esta tierra, y entiendo que eso es la Coalición Canaria. Pero bueno, de puesta y resultado y futurismo, me imagino que tendremos mucho tiempo de hablar todavía por aquí delante. Pero desde luego, pensar que hay una traducción de lo que ha pasado en Madrid a Canarias, yo creo que es complicado. Aquí existen nacionalismos que tienen mucha fuerza, o un nacionalismo que es el de Coalición Canaria, que tiene mucha fuerza. Y me hace recordar también las anteriores elecciones que hubo en Cataluña, en Galicia, en el País Vasco, donde los nacionalismos en todos los casos se vieron claramente reforzados. Hasta en Galicia, que tuvieron mayoría absoluta, otra vez el Partido Popular, el nacionalismo del bloque nacionalista galego también se vio reforzado en relación a los anteriores resultados, con lo cual yo creo que siempre oímos mucho hablar de que la crisis, de los nacionalismos y esta historia, pero la realidad electoral yo creo que va por otro lugar, ¿no? Bueno, hemos escuchado a Francis, me gustaría interrogarle, preguntarles a colación de esta entrevista, pero quiero recordarles a todos ustedes que nos ven que en nuestra página web, en archipiélago8.com, pueden encontrar las entrevistas al completo. Es decir, todos aquellos extractos que iremos viendo a lo largo del programa están completamente para ver y poderlos disfrutar y escucharlos con tranquilidad. E incluso encontrarán material, documentación, PDFs para reflexionar sobre el tema que tratamos en cada uno de los programas. Así que les invito a visitarlo. Bueno, como les decía, a colación de la entrevista con Francis, él estaba ahora nombrando Galicia, estaba nombrando el País Vasco. Son unos nacionalismos también con una historia como el canario, pero Canarias en concreto, su nacionalismo, ¿qué fuerza tiene? ¿Vamos en Canarias a ver un nacionalismo cada vez más menguado? ¿Tiene potencial de crecimiento, Flora? ¿Tú tienes buenas expectativas para el nacionalismo en Canarias? Las expectativas es que, lo que yo decía antes, el mundo está cambiando, ya no cambia por años, el mundo ya no cambia por meses, el mundo está cambiando, si me apuras, hasta por días o por horas, ¿no? Claro. Entonces, yo lo que tengo claro es una cosa: la supervivencia del pueblo canario va unida al nacionalismo. No es entendible que estamos a 2.000 kilómetros de la metrópoli, donde yo veía el otro día un Twitter donde decía que Pedro Sánchez va a prohibir los vuelos en avión de menos de 2 horas. Digo, ¿y entonces?
como vaya a Las Palmas, nos obligan a venir todos en barco siempre. Es decir, es un desconocimiento de la realidad canaria. Yo estoy segura que cuando él pensó en esa decisión ni se acordó de Canarias. Pero es que así nos pasa con el tema de la inmigración ilegal. Mira cómo se han apurado con el tema de los menores en Ceuta y Melilla. Enseguida, conferencia sectorial y a repartir a los menas, ¿no? Con el problema humano que hay detrás. Canarias, ahí está. Pero ¿no será eso una debilidad de nuestro propio nacionalismo, que tengamos que esperar a que ocurra algo en la península para que... El avance del nacionalismo Estado... siempre ha estado unido a lucha, desde que nos conquistaron. Desde que nos conquistaron, cada vez que tenemos un problema y cuando hemos tenido que luchar es cuando hemos visto la necesidad. Y se está viendo, es decir, cuando hemos tenido una voz propia, cuando teníamos en su momento grupo parlamentario, que lo tuvimos en el Congreso, que lo tuvimos en el Senado, éramos necesarios. Tanto en gobiernos de derecha, con gobiernos de izquierda, con Aznar, con Zapatero, con Rajoy, cuando el voto canario era útil, cuando hacía falta ese votito, era cuando venían los millones, era cuando venían todas las demandas. Cuando no hemos sido necesarios o cuando no hemos sido imprescindibles, es cuando se olvidan de los canarios. Entonces, la reflexión que hago y contesto a tu pregunta es: el nacionalismo es imprescindible para la supervivencia del pueblo canario. Si no hay una fuerza nacionalista de ámbito estatal en el Congreso, en el Senado, y bueno, ya no digo a la hora de gobernar las instituciones en Canarias, estamos condenados a la desaparición. Y hay espacio para que eso crezca, para que ese voto nacionalista y que le dé voto a los nacionalistas en el Parlamento crezca. ¿O estamos en retroceso? Vamos a ver. Es que, claro, es que partimos de una premisa errónea, a mi entender. Las fuerzas nacionalistas en Canarias, stricto sensu, son nacionalistas. ¿Qué es el nacionalismo? El nacionalismo, como todo ismo, es un movimiento político, ¿vale? Un movimiento que aspira a construir una nación. El error del nacionalismo canario es pensar que el pueblo canario es de por sí un ente o un sujeto colectivo con capacidad de autogobernarse o que aspira a autogobernarse. No, hay un pueblo, somos islas con un pueblo dado, pero la construcción del sujeto colectivo nacional es una construcción política, con una diferencia, es decir, una nación se diferencia de otra nación externamente, pero existe una homogeneización interna. Es lo que le falta al nacionalismo. El nacionalismo ha construido, yo siempre lo digo, el nacionalismo es verdad que ha construido la comunidad autónoma, ha construido las instituciones de autogobierno, pero el nacionalismo no ha construido la nación canaria. Es decir, en la base social no la tenemos. Por eso siempre estamos en ambivalencia. Siempre no tenemos un suelo, podemos tener un suelo municipal, un suelo que fluctúa, pero no tenemos, por ejemplo, el ejemplo clásico, el nacionalismo no tiene la monopolización del discurso en el ámbito político. Son fuerzas, evidentemente, muy potentes, pero no tiene la capacidad de articular todo el sistema político canario. Siempre estamos pues lo que hablábamos antes, siempre estamos a expensas de la contaminación, del sistema político a nivel general, pero es por la falta de construcción interna, de construcción del demos canario. Y un poco lo que percibo cada vez más es que el propio término nacionalista va en declive. Es decir, ya la gente muchas veces no entiende el término nacionalista como un término positivo, al revés. Tiene una carga importante peyorativa y eso le resta espacio político, ¿no? Pero eso está articulado y eso está organizado. Es decir, ese ataque al nacionalismo por parte de las fuerzas estatales lo hacen para intentar debilitar. Y yo no voy a decir otras palabras que hace mucho no se podían ni pronunciar y ya están asumidas en el ideario político de alguna fuerza política. Es decir, y cosas graves que se va en esas amenazas que tenemos ciertamente. Yo sí tengo claro una cosa. Hay personas no nacionalistas que están en partidos nacionalistas por una oportunidad política. Pero sí tengo claro, cuando hablo con la gente y sobre todo en la gente joven, que hay muchísima gente, muchísima, más de la que nosotros creemos, que son nacionalistas y no lo saben. No lo saben. Porque ellos tienen claro una cosa, tienen claro las dificultades que hay para montar una empresa,
por la lejanía y la insularidad, y que tienen que luchar contra unos enemigos que muchas veces no se sabe ni quién son, y tienen claro que cuando haces valer o cuando te luchas por lo canario, ¿no? Por tus señas de identidad te vas haciendo fuerte, nunca olviden que cuando nos conquistaron, nos quitaron el idioma. Y eso es un ejemplo de lo que puede pasar ahora pues con los instrumentos del siglo XXI. Es decir, hasta hace poco, pues ustedes se acuerdan, pues a hablar canario, ¿no? Decir que me duele el cogote, pues quedaba como mago, ¿verdad? Pues se lo dice y ya está, y no pasa nada, ¿no? Queda más fino cuello. Pues no, canario decimos cogote, ¿entiendes? Entonces, ¿por qué? Porque parecía que hablar con la Xerxes quedaba como mejor. Pues no, pues nosotros tenemos nuestra propia lengua y tenemos que estar orgullosos y reivindicarlo. Y eso son señas de identidad. Y eso es ser nacionalista, ¿entiendes? Porque hasta hace poco se reían de eso. Pero esos son pequeños pasos donde hemos tenido que avanzar y donde nos ha costado. Pero Flora, es decir, las precondiciones geográficas, identitarias, culturales del pueblo, de un pueblo dado, no de por sí tiene que ser la capacidad de es decir, no de por sí eso se extrapola a tener intenciones o movilizarte de forma de que tú quieres aspirar a mayores cuotas de autogobierno o soberanía. La geografía canaria, que es lo que nos diferencia de los nacionalistas del País Vasco y tal. A ver, todo lo que nos costó, acuérdense de Victoriano Ríos con la lucha de las aguas archipelágicas. ¿Ustedes se acuerdan? Perdona, solo una cosa, que cuando íbamos en barco a Las Palmas pasábamos por aguas internacionales. De Tenerife a Las Palmas, cuando íbamos en el Jefoy, cuando íbamos en el ferry, pasábamos por aguas internacionales. Y ahora no, ahora son todas Canarias. Y eso fue una lucha entraremos histórica. ahí, pero vamos a quedarnos en la parte un poquito antes que estábamos hablando de las palabras, estábamos hablando de la retórica. Y tenemos otra vez en el marco electoral muy fresquito lo que ha pasado en Madrid, que hemos estado hablando anteriormente, pero ahora quiero hablar de la retórica, de cómo Ayuso ha utilizado una forma de expresión, un lenguaje político que se acerca al nacionalismo, que está llamando a que Madrid sea un espacio distinto al del Estado, está marcando un perfil territorial, si se puede decir así. Hemos querido preguntar sobre esto, que la gente está hablando de ese nacionalismo madrileño, y hemos querido preguntarle a Eliezer Santana. Vamos a escuchar lo que nos dice y volvemos a hablar y a discutirlo, que ya veo que Ayose no tiene una cara muy conforme. Vamos a escucharlo y volvemos. Yo creo que las elecciones de Madrid quizás han sido unas elecciones en esta ocasión más similares a las elecciones de País Vasco o las elecciones de Cataluña, tanto en cuanto creo que ha habido una fuerte presencia de una especie de nacionalismo madrileño que quizás ha realmente fagocitado el Partido Popular, es decir, Isabel de Ayuso se ha erigido como abanderada de los madrileños, ¿no? Y al final yo creo que ha salido ahí ese sentimiento nacionalista de los madrileños que nos haría pensar que no es extrapolable en cierta medida ese resultado a unas elecciones generales, ¿no? Obviamente esto va de tendencia. Cuando vamos a las elecciones del País Vasco, que tú decías antes que efectivamente ya quedan un poco más atrás en el tiempo, y el Partido Popular pues sufre un batacazo importante al punto de que Vox irrumpe con prácticamente más fuerza. Y en Cataluña se termina de materializar, es decir, Vox supera al Partido Popular y Ciudadanos juntos. Eso supone una caída del voto hacia el Partido Popular que podría contagiar. Es prácticamente intrínseco a la forma de vivir de los españoles. Vivimos en comunidades autónomas, en un estado de las autonomías en el que las autonomías tienen mucho peso, muchas competencias. País Vasco y Cataluña son territorios históricos, con lo cual es muy complicado que el nacionalismo vaya a desaparecer ni a dar paso a otra nueva política, ¿no? A otra camada de nueva política ahora que se cumple la década de Podemos y Ciudadanos y que vemos que estos partidos sí que están más en declive. Bueno, escuchábamos a Eliezer Santana, él es consultor político para la empresa Cambullón y se ve que tiene muy trabajada la materia, ¿no? Y a mí me llama la atención cuando él dice que Ayuso, y es que es lo que ha sido la banderada de ese movimiento madrileño. Si el PP cuenta con personas como Ayuso, con personas como Feijóo en Galicia, ¿de qué sirven ahora los nacionalismos aquí en Canarias o en Galicia? Ya el PP está haciendo nacionalismo. No estoy de acuerdo.
El PP no hace nacionalismo en Galicia ni hace nacionalismo en Madrid. El PP es un partido nacionalista español. No hay un nacionalismo madrileño, ni hay un nacionalismo... Y no es lo que acabamos de ver, el nacionalismo. No, eso es regionalismo con algunos tintes identitarios culturales de la sociedad madrileña. Pero no es nacionalismo en tanto no busca la congruencia de una nación madrileña con un Estado propio. Es decir, es que es lo que íbamos antes. Es decir, no podemos banalizar el concepto de nacionalismo. Porque el nacionalismo es una corriente política que busca la congruencia de una nación, de un grupo humano que se autoproclama como sujeto colectivo, que busca una congruencia con un poder, que es el Estado. Por eso Estado-nación. Lo que hemos visto en Madrid es una movilización de un sentimiento identitario regional madrileño exacerbado con ideas no liberales, ultraliberales. Y en Galicia, Núñez Feijóo también. No es Núñez Feijóo, es la corriente que ha hecho el PP desde los años 80 en Galicia, utilizando hechos diferenciales, como puede ser la lengua. Galicia, dentro de lo que es la península, es la periferia de la península, tiene una red ferroviaria muy mala, siempre una desconexión con la meseta, y eso da lugar a movilizaciones de tipo regionales o identitarios o culturales, pero no se autoproclaman como una nación. Sí, no pero los gallegos y las gallegas sienten que el PP les representa. Llevan gobernando prácticamente siempre y hacen alusión también a esas diferenciaciones. Porque han conseguido un artefacto, el PP en Galicia, igual que el PP lo fue en Valencia. Ha conseguido hacer un artefacto político, un partido político de amplio espectro que suma muchas identidades, también suma mucha movilización política, muchas identidades políticas, pero stricto sensu no es nacionalismo. Luego hay gente que compara a Ayuso con Trump, ¿no? Que también es una forma de discurso. Son dos cosas, ¿no? Es decir, Ayuso en las elecciones se dirigía a la ciudadanía de Madrid, ¿verdad? No al pueblo de Madrid. Ella misma presumía, ¿no?, de que Madrid era un crisol de un montón de cosas. ¿Qué diferencia cuando tú hablas del pueblo canario, hablas del pueblo canario? Sin embargo, ella interpelaba al presidente del gobierno. Claro, porque ella hizo una campaña donde ninguneó a Casado, que después intentó meter un poquito la naricita, pero no pudo. Intentó porque lo que quería era la polarización, que en parte lo logró. Es decir, ella no quería enfrentarse a un candidato gris como era Gabilondo, porque era un señor que para mí tiene los máximos respetos, pero que claro, con el populismo que ella tenía y que además ejerció muy bien. Recordemos que la primera etapa de Ayuso estaba en la soledad absoluta, que no fue respaldada ni por su propio partido. Entonces, ella el nacionalismo de Madrid es defender los toros. Eso es español, ¿verdad? Entonces, claro, que había algunas cositas que ella defendía que no tenía nada que ver con lo que es. Entonces, sí, pero a mí esa polarización que hacía Ayuso con el gobierno central me recuerda mucho a la polarización que hace el nacionalismo. Bueno, es buscar un enemigo fuera para captar una sensibilidad. Pero con una diferencia. Es que ella jugó muy bien su papel de víctima en la pandemia con Pedro Sánchez. Es decir, es que Pedro Sánchez también abonó un poquito el terreno de ella y ella tiene esa forma de ser que llegó a la gente con esa sencillez. Pero es una estrategia política. Es una estrategia por supuesto. Política en toda competición. En campaña electoral. Evidentemente, ha sido unos maestros de comunicación política. El que gana las elecciones es el que gana el tema de campaña. Y supieron meter el tema de campaña. No se improvisa nada, ni siquiera es aquellas frases frívolas que todo el mundo hablaba de ella. Y en la entrevista que le hicieron ella hace poco en un medio de comunicación, esas frases que hacía se fueron repetitivas porque era mejor hablar de que no te vas a encontrar con tu ex por la calle, hablar de contenido, porque no tenía un contenido, pero no contenía su programa electoral. Y además yo me recuerdo meterme en la página web, no había sustancia. Los nacionalistas, o vas con un programa electoral, perdona que te interrumpa un segundo, o vas con un programa electoral, como digo yo, o vas con la tarea hecha, o vas con un esfuerzo y con un voto que sabe la gente a dónde va ese voto, o estamos muertos. Vamos a hablar de cómo se trabajan las campañas, vamos a ver de cómo están las redes, de cómo está la prensa. Vamos a escuchar un momentito a Raúl, que ha estado investigando y nos ha hecho un pequeño reportaje, y volvemos con el tema.
Los politólogos Ayose Corujo e Ian Hassanías Arencibia se preguntan si es posible el pacto de Más País con Nueva Canarias tras los buenos resultados de la formación de Íñigo Errejón en Madrid, donde superó al Partido Socialista Obrero Español. Según el texto, el votante de Nueva Canarias es más centrado ideológicamente. Además, a nivel identitario, las diferencias son claras al ser un partido nacionalista Nueva Canarias y otro estatal, Más País. La conclusión del texto es que para Nueva Canarias no es del todo rentable el posible pacto y que primero debiera afianzarse en Canarias. La formación lo zanjó poco después. Somos un partido nacionalista, aludieron, cerrando la puerta a un entendimiento con Más País. En el lado de Coalición Canaria, la formación en Tenerife llegó a la conclusión en su congreso insular que debía abogar por un nacionalismo renovado. ¿Y cómo es el nacionalismo canario? ¿Es victimista, como considera Julio Cruz en respuesta a Coalición Canaria en el Parlamento? Según el alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, del PSOE, el nacionalismo canario tiene un concepto oportunista del Estado. El periodista Enrique Betancourt es un conocido analista y escritor del ámbito nacionalista. En este artículo define cómo debiera ser, a su juicio, el nacionalismo canario. En este artículo dice que debe ser transformador y defender los servicios públicos, el bienestar social y la igualdad. El vicepresidente Román Rodríguez aboga por más autogobierno para mejorar Canarias y defiende asumir las competencias previstas en el Estatuto de Autonomía de 2018. El expresidente de Canarias, Paulino Rivero, defiende un nacionalismo que defienda los elementos identitarios y en general considera que debe ser útil para la sociedad. En el País Vasco recientemente han asumido las competencias en materia penitenciaria, con el que confían robustecer su autogobierno y aportar para la reinserción de los presos. Sin embargo, en este artículo, la queja es no tener una justicia propia como sí tiene Quebec, en Canadá. Y si hablamos de competencias, hay que hablar de Cataluña y su autogobierno. Mientras, Pedro Sánchez dice que hay que aprender de casos como el de Quebec. Más territorio. Islas Feroe, con competencias en exteriores y selección de fútbol propia, cuenta con aspiraciones de separarse de Dinamarca. Otro ejemplo es Åland, que tiene voz propia ante Finlandia y en la misma Unión Europea sin ser Estado. Un ejemplo para otros territorios en conflicto, un modelo quizás para territorios singulares como el canario. Pasamos a redes sociales, donde nos preguntamos o se preguntan los tuiteros: ¿el nacionalismo canario es el valedor del bienestar en el archipiélago? Otra pregunta, ¿pero es el nacionalismo canario existente y que llega al poder el que necesita Canarias? Eso se pregunta al País Canario. Otros en Twitter piden un control de los recursos propios. También hay debates sobre competencias y viñetas en las redes. Algunos políticos se pronuncian sobre autogobierno y competencias, mientras otros disertan sobre la misma reclamación de mayor autonomía. Algunos se adelantan y ya esbozan cómo debe ser el nacionalismo. Para concluir, las peticiones y quejas de la situación de Canarias, su soberanía y la crisis migratoria son recurrentes en las redes. Hemos visto pues que distintos territorios van teniendo más competencias en la Unión Europea, pero mi pregunta es que si en un mundo globalizado tiene cabida el nacionalismo. Estábamos viendo que algunos dicen que el nacionalismo es victimista, que es oportunista, hablan incluso los propios nacionalistas que el nacionalismo debe ser, qué debería ser, y si también nos hablan los nacionalistas de que son los valedores del pueblo, pero en un mundo globalizado, después de haber vivido durante el siglo XX una ideología del siglo XIX, esos nacionalismos autoritarios, un nacionalismo que ahora todavía está hablando lo que debe ser, ¿tiene cabida en el mundo globalizado? Un nacionalismo, yo sé. Los primeros efectos de la pandemia fueron cerrar fronteras. Los primeros efectos de la pandemia fue cerrar Schengen, por ejemplo, el espacio comunitario. Es decir, hay una vuelta a los estados y hay una vuelta a lo nacional, a los estados-nación. Y hay un concepto, hemos percibido dentro en este año, que la legitimidad por eficacia para gestionar la pandemia estaba dentro de lo nacional, estaba dentro de los estados. Entonces, evidentemente, los nacionalistas tienen cabida. Los nacionalismos son una corriente política moderna, son nuevos, Hay gente que piensa que el nacionalismo estaba en tanto está el pueblo, preexistente, siempre ha estado. No, los nacionalistas son corrientes políticas nuevas de la modernización, de los procesos industriales. Y cuando haces congruente el Estado con la nación y todo el sistema mundo
se mueve a través de los estados, aunque haya evidentemente macroestructuras, superestructuras internacionales, todavía la soberanía sigue siendo de los estados-nación. Entonces, eso por ahora no hay atisbo de que esto vaya a cambiar. Y que las identidades nacionales, las identidades colectivas siguen siendo identidades fuertemente con una carga nacional y por ende nacionalista, eso es así y creo que la pandemia lo ha reforzado. Claro, pero descentralizar el poder, llevarlo a las comunidades autónomas, a las nuevas grandes metrópolis que empiezan a tener mucho poder, le da cabida. Vuelvo a hacer la pregunta ahora. No, ¿Le da cabida al que lo nacionalismo? tengo clarísimo, en un mundo globalizado es una gran oportunidad para que los nacionalismos sigamos avanzando. Y voy a poner varios ejemplos. Es decir, ¿ustedes se acuerdan cuando la polémica de las prospecciones petrolíferas, donde nos querían extraer el petróleo de fuera? El pueblo se levantó y el pueblo dijo, a ver, están en nuestras aguas y decidimos nosotros nuestros recursos naturales. Ahora tenemos en nuestras aguas, tenemos cobalto y un montón de minerales que son, desde el punto de vista para la tecnología, atractivos, y quieren venir empresas de fuera para esquilmar nuestros recursos. O el pueblo canario nos levantamos ante eso, o al final estamos muertos. Entonces, ponías el ejemplo de la pandemia. En el ejemplo de la pandemia vino un montón de gente, cuando empezaron a abrirse las fronteras, ¿a qué? A trabajar a Canarias, en casas rurales. Porque en este momento tú puedes estar trabajando. Yo conozco una persona que trabaja aquí y que cuando hablas con él, tú dices, no, la factura se la mandas a fulanito que está en Finlandia. Es decir, esto es una oportunidad. En un mundo globalizado se puede trabajar de cualquier parte del mundo. Y aquí es donde podemos crecer. Y tenemos que crecer. Porque lo que está claro, que todos los países del mundo, todos los países, y yo entiendo que Canarias es un país canario, la seña de identidad es lo que es el orgullo, es como tu familia. Si reniegas de eso, te quedas sin historia, te quedas sin nada. Y la gente joven lo tiene claro. En este momento. Entonces, ¿es imprescindible en un mundo globalizado el nacionalismo? Sí. ¿Por qué? Porque eso nos fortalece como pueblo, porque eso nos hace es necesario que así tenemos más riqueza. Hemos tenido una lucha histórica a la hora de competir desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, con el sector agrícola. Una de las reivindicaciones, recuerden, que era que poner los productos a precio cero en Cádiz, ¿no? Es decir, porque a partir de ahí pudiéramos competir. ¿Por qué? Porque el transporte para nosotros era y es todavía un hándicap. Entonces, hay un montón de cosas que o no lo tenemos claro o luchamos por eso. Nadie en Madrid, nadie en Barcelona, nadie en Bruselas y nadie en Londres va a decidir por Canarias. Nos ven como unas cositas que están ahí y ya está. ¿Por qué han venido ¿por qué se ha venido a rodar películas a Canarias? ¿Por qué Canarias se ha convertido en un gran plató? Pues porque teníamos un artículo en el REF donde se daban bonificaciones. Si no, no hubiera venido Sylvester Stallone y un montón de gente. Es decir, vienen por un interés económico. Y eso está en el REF, que es un instrumento propio de Canarias, que no tiene ninguna de las comunidades autónomas. Sí, pero por ejemplo, Gibraltar tiene especificidades económicas con respecto al Reino Unido y no es nacionalista. Porque no es nacionalista porque ellos se ven parte integrante del Reino Unido, ¿no? La Commonwealth, ¿no? Hay todo un engranaje simbólico donde ellos consideran que es mejor pertenecer que estar fuera. Vamos a ver, una cosa. ¿Y eso no le está ocurriendo a Canarias? Pero los nacionalismos no pierden cada vez porque más electorado. Hablábamos antes, Tana, pero Gibraltar no es un pueblo, son ingleses. Claro, y Canarias es un pueblo. La diferencia entre naciones y enclaves. Pero la cuestión de la hegemonía cultural. No hay hegemonía política sin una previa hegemonía cultural. Insisto, el nacionalismo canario como nacionalismo sin Estado. Es muy fácil ser nacionalista cuando tienes las estructuras del Estado a tu servicio, que es lo que le pasa al nacionalismo español. Claro, tienes la estructura del Estado, tienes el poder de decidir y deshacer, ¿no? Los nacionalistas sin Estado siempre están en un continuo equilibrio, ¿no? Un continuo equilibrio entre la radicalización interna, podemos tensar los discursos nacionalistas para consumo interno, pero el pragmatismo exterior, ¿no? Exterior, es decir, cómo nos hacemos más grandes electoralmente, cómo nuestra fuerza
de espacio electoral se hace más grande, porque algunas veces los discursos radicales nacionalistas de ruptura, no todo el mundo lo asimila, ¿no? Voy a coger la palabra ruptura, ¿no? En Canarias se vio una fuerte ruptura dentro de Coalición Canaria que dio pie a que existieran Nueva Canarias y Coalición Canaria, ya de esto hace más de una década. Pero vemos ahora cómo la sociedad civil se va autoorganizando y va también reclamando que haya unión dentro del propio nacionalismo. Nunca se ha perdido esas voces que reclaman la unión, pero ahora sí cabe con mayor fuerza. Hemos querido entrevistar a José Miguel Martín, él es profesor y es miembro de la Asociación Canarismo y Democracia. Vamos a escucharlo y seguimos charlando. Llamar nacionalismo a lo que ha habido y hay en Canarias es quizás inexacto. En Canarias, más que nacionalismo, más que la voluntad de poner en pie un proyecto de construcción nacional propio, lo que ha habido es el intento de gestión, mejor o peor, de la autonomía otorgada desde Madrid. Llamar a eso nacionalismo y llamar a algunos de sus líderes y algunos de sus partidos y algunas de sus prácticas y experiencias nacionalismo, yo creo que confunde más que aclara, sinceramente. No estoy diciendo ni muchísimo menos que tanto en Coalición Canaria como por supuesto en el PNC o Nueva Canarias y otros partidos no haya nacionalistas, por supuesto que los hay. Lo que digo es que no son la fuerza hegemónica ni a nivel ideológico ni político práctico, digamos, ¿no? O sea que me parece que hacer esa precisión es conveniente. En el amplio espectro, vamos a decir, de lo que es el canarismo, abundan sobre todo, diría yo, los autonomistas, los que defienden el actual estado de las autonomías y lo que quieren es, bueno, que Canarias sea tratada, digamos, con justicia en el status quo actual. Para mí esa es la tribu, vamos a decir, mayoritaria. Por supuesto también hay nacionalistas, gente que está por la construcción nacional, por cambiar el modelo. Hay gente, bueno, independentista, soberanista, gente que son regionalistas, insularistas, no fratricidas, como siempre trato de aclarar, ¿no? No por ser insularista de tu isla ya necesariamente estás enfrentado al resto de las islas, pero es un hecho que hay muchísima gente que lo que tiene principal y casi exclusivamente como referente es su propia isla. Todas esas culturas de alguna manera conviven, especialmente en un proyecto como Coalición Canaria, porque es el más amplio, básicamente, ¿no? Pero también a escala, yo creo que esto se puede ver en Nueva Canaria. Flora, a mí me parecía que Josemi estaba hablando de un potaje canario. Es decir, tenemos al PNC, tenemos HI, tenemos Coalición, tenemos... ¿Eso define al nacionalismo canario? ¿Una suma de insularismo, gente de distintos colores, de ideologías me refiero, política? ¿Eso define el nacionalismo canario o cómo se define nuestro nacionalismo? Josemi se olvida ahí de una cosa importante, que la reforma del Estatuto de Autonomía fue gracias a los nacionalistas, la última reforma, donde se consiguieron mayores cotas de autogobierno, por ejemplo, el ejemplo de las aguas territoriales, ¿no? Que el Estado no lo entendía, ¿entiendes? El Estado no entendía porque recuerden que también tenemos el cielo. El Estado, cuando tú le decías que queríamos, ¿se acuerdan lo de la línea perimetral? ¿No? Porque el ejemplo que yo ponía antes, ¿no? Que para ir a Las Palmas no tenía lógica ir por aguas internacionales, ¿no? No lo entendían. Y todo esto es lo que nos ha permitido, por ejemplo, evitar las prospecciones petrolíferas, ¿no? Hay una cosa que está clara, ¿no? Y lo decíamos al principio. La gente que es nacionalista y en los diferentes partidos, y estoy hablando de las bases, todo el mundo está de acuerdo con la unión del nacionalismo, todo el mundo. ¿Qué pasa? Que después va subiendo el escalón y claro, después ya vienen los personalismos. Yo viví esa ruptura en primera persona. Es decir, al final se rompió porque nos diferenció, porque cuando se rompió con Solchaga, que fue por lo del REF, ¿no? Cuando la famosa moción de censura, ¿no? Cuando Jerónimo dejó de ser presidente. ¿Fue por el REF o fue por algo? ¿O fue porque no estábamos de acuerdo con la policía canaria, la tele canaria, o por una educación canaria con contenidos canarios que hacen falta para educar a la gente joven? No. Fue por temas de personalismo. Entonces, y eso es una autocrítica que yo siempre hago en el seno de mi organización. Hace falta más generosidad y mirar a medio y a largo plazo. No se puede tomar decisiones cortoplacistas que afectan un proyecto político.
Y la gente quiere la unión de nacionalismo, pero claro, después cuando se ponen a hablar, claro, pero es que tú quieres, no vamos a decir nombres y apellidos, a fulanita o a fulanito. No, yo soy nacionalista y quiero esa unión. Entonces, eso nos ha fallado. Cuando se han quitado las caras, es decir, nosotros cogemos todos los programas políticos, empezando por el del PNC, el de Nicolás Estebanes que hizo todos, cualquiera, y tú los unes y le quitas los anagramas, coincidimos todos. Entonces, si todos coincidimos, si todos tenemos los mismos valores, si todos tenemos los mismos objetivos, si todos pensamos igual, si todos sabemos cuál es el enemigo y el adversario común, ¿por qué no estamos unidos? Si nos queremos, ¿por qué no estamos juntos? ¿Eso es el concepto que hay detrás del término canarismo o es otra cosa? Yo coincido con Josemi, vamos a ver. Nacionalismo stricto sensu hay poco. Lo que ha habido es un espacio que aglutinaba diferentes sensibilidades identitarias, aquellos que se sienten tan español como canarios, aquellos que se sienten más canarios que español, aquellos que se sienten exclusivamente canarios, y aquellos que tienen perspectivas de autogobierno más o menos soberanistas. Más o menos soberanistas en el sentido más o menos independiente de los centros de poder del Estado. Eso es lo que ha habido hasta ahora. ¿Dónde está la lucha? La lucha gradual está en los nacionalistas que contribuyen al espacio político del canarismo, tienen que luchar internamente para que sus ideas políticas sean las mayoritarias. Hay una cosa clara, cuando se constituye Coalición Canaria en el año 93, se constituye con una moción de censura, es decir, hay un oportunismo para ostentar el poder, legítimo, toda corriente política quiere ostentar el poder, pero luego se constituye una forma de entender y de hacer política que es verdad que utiliza el contexto de oportunidad política que le ofrece los estatutos de autonomía y que le ofrece el autogobierno, ¿vale? Y ahí hicieron, en la década de los 90, hubo unos avances. Yo he estado revisando muchas de las propuestas de Coalición Canaria, la famosa lista de competencia que se le da a Aznar para dar el apoyo en las Cortes a su primer gobierno, y que hoy serían tachadas de radicales. ¿Qué ha pasado? Que el nacionalismo, Coalición Canaria, ese espacio amplio del canarismo, no ha sabido entender que debemos construir la nación cuando se está en el gobierno. Es decir, necesitamos ofrecerle lo que les pasa a los escoceses, ¿no? Los escoceses no es tanto que se hayan levantado soberanistas o independentistas, no, es que se han dado cuenta que el proceso de autogobierno les reporta más beneficios que estar dentro del conjunto del Reino Unido. Entonces nosotros, el nacionalismo canarismo, no hemos sabido hacerle entender a nuestro pueblo, a nuestra nación, que un autogobierno mayor es mayores cuotas de beneficio para la sociedad. Y ahí está el objetivo que siempre va a tener el canarismo, ¿verdad? Una legitimidad por rendimiento, es decir, y también un utilitarismo. Yo voto o yo le doy mi apoyo a una oferta política en tanto yo vaya a recibir beneficios, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir escuchando más reflexiones. Ahora queremos, antes se los anunciaba, escuchar a Carmen Hernández. Ella ha sido alcaldesa, está en el Parlamento de Canarias y ahora entra a sustituir al actual alcalde de Nueva Canarias, de Coalición Canaria, Héctor Suárez, en Telde. Aquí el nacionalismo, que en aquel momento se fracturó, ha vuelto a unirse, igual que también en otros municipios ya vemos esa unión. Vamos a escucharla y reflexionamos sobre esto. Yo me gusta hablar de proyecto canario, es decir, un proyecto para Canarias hecho por los canarios. Desde esa convicción de que los pueblos tienen derecho a decidir sobre su presente y sobre su futuro, y desde la convicción de quien mejor decide sobre su realidad es el que la vive. Esto es un principio básico natural, es decir, quién mejor puede decidir sobre cómo organizar y gestionar su casa, sino los que habitan en ella. Pues esto es igual, quién es mejor para opinar, para decidir sobre cómo gestionar el modelo económico, el modelo educativo, el modelo cultural de esta tierra, sino nosotros mismos. Basándonos en esa defensa de un proyecto canario que se entiende y se justifica mucho más que el vasco, a pesar de la tradición y de la historia del vasco, lo que no se entiende y se explica es que no hayamos conseguido el respaldo unánime de la ciudadanía. Cuando tú ves los datos
en el País Vasco, y ves que hay territorios donde han conseguido el respaldo del 70% de los votantes, tú te preguntas algunas cosas. Pero y ahora voy al para qué. Cuando tú ves lo que han sido capaces de hacer los vascos con ese autogobierno, y que han colocado al País Vasco y a los vascos y a las vascas, diríamos, en la vanguardia de todo, son los que tienen el mejor modelo educativo. Yo digo que son la Finlandia de España, el mejor modelo en política de protección social, tienen un modelo en el ámbito sanitario también de éxito, han sido capaces de resistir como nadie a la crisis del 2008, es decir, si tú utilizas en el buen sentido el poder que te da el pueblo para mejorar la calidad de vida del pueblo, el pueblo te va a respaldar. ¿Cuál ha sido el problema del nacionalismo canario? Yo creo que ha tenido varios, pero uno de los importantes problemas es que quien ha gobernado Canarias durante casi 3 décadas como opción nacionalista nos ha llevado a los peores indicadores. Bueno, estábamos escuchando la comparación con el País Vasco, pero a mí me sonaba que lo importante está en la capacidad económica. Siempre que se pone a Euskadi como un paradigma de bienestar social, pues todos tenemos claro que es que ellos manejan más tributos, ellos tienen más recursos. No se puede comparar Extremadura con el País Vasco. Al final, el nacionalismo de lo que va, entiendo yo, que es de manejar más recursos económicos. ¿Ayos? Bueno, una variable más del nacionalismo es la soberanía de recursos económicos, evidentemente, ¿no? Pero fíjate una cosa que, ¿por qué los vascos han tenido tanto éxito? Porque se han dedicado más a la construcción interna de su nación, independientemente de si tienen los fueros o no tienen los fueros. Lo que han hecho es construir dentro, porque necesitas dinero para poner un centro cívico en cada, manzana. Evidentemente, pero necesitas tener un equilibrio. Fíjate, el modelo del PNV es el modelo del equilibrio entre ser un partido de gobierno y ser un partido que está en el ámbito social. Es decir que los nacionalistas somos los partidos del gobierno, yo no le veo ahí el beneficio. Es decir, los nacionalistas, el nacionalismo tiene que tener un equilibrio constante entre ser un partido que gobierna para su nación, pero ser un partido que es, stricto sensu, la nación convertida a movilización política. Si tú no tienes ese equilibrio, posiblemente no tendrás las bases electorales que te respalden en la contienda política. Evidentemente estarás a expensas del contexto o de la campaña electoral que surge en ese momento. Fíjate, sin embargo, a mí me viene a la cabeza, ¿no? Canarias hace 50 años éramos plataneras, por así decirlo, las cuotas de analfabetismo eran enormes, el nacionalismo ha gobernado muchísimos años y no se puede decir que no haya hecho nada porque todo eso ha cambiado. Tenemos autopistas, tenemos grandes muelles, o sea, a nivel de infraestructura, de educación, de sanidad, el cambio en nuestra tierra ha sido aplastante de tal y como estábamos. Pero eso no se traduce en el voto de la gente. Y ese es el gran interrogatorio que llevo yo haciendo durante todo el programa. O sea, el gran cambio en Canarias ha sido evidente en los últimos 50, 40 años, pero no en los votos de nuestra gente hacia los partidos nacionalistas. Pero hay varios factores. Carmen ponía el ejemplo del País Vasco. Toda fuerza nacionalista siempre, cuando gobierna, siempre tiende a lograr las máximas cotas de autogobierno. Es decir, el País Vasco tiene una industria potente que nosotros dependemos, por ejemplo, con el sector turístico y lo estamos sufriendo con el tema de la pandemia. En el País Vasco no. Es decir, no le ha afectado tanto. El PNV ha tenido la suerte de poder gobernar solo, ¿no? Sin pacto, sin atadura, sin el PP, sin el PSOE, durante un periodo de tiempo amplio. Y eso le ha permitido afianzar su nacionalismo, empezando porque es necesario, yo creo, y esto no es ideología, en la educación. Es decir, enseñar a los chicos y a las chicas las señas de identidad. Hasta hace poco en los libros de historia, en el colegio no se enseñaba nada de Canarias. Yo de chica me enseñaban los ríos, los afluentes, cuando tenía que haberme aprendido de memoria los barrancos de toda Canarias. Y lo que nos hicieron es hablar de decir, no sabíamos las 7 islas, pero ni los islotes, ni la Graciosa. Es decir, teníamos un desconocimiento absoluto de nuestra historia. Ya no digamos, ustedes se acuerdan, el 12 de octubre era el Día de la Hispanidad. ¿Qué Día de la Hispanidad?
Si ese fue el día que Colón conquistó América, pura y dura, como nos conquistaron aquí, sin acritud, sin reproche. Es decir, nos decían que somos un pueblo, somos españoles. ¿Por qué somos españoles? Porque vinieron los españoles y nos conquistaron. Si hubieran venido los ingleses, hubiéramos sido inglés. Pero es que eso hay que decírselo a los chicos. Y la gente yo creo que tiene miedo a hablar de la historia de Canarias. Han tenido miedo. ¿Por qué? Pues por eso, porque somos un pueblo conquistado. Y un aspecto importantísimo, y lo relaciono con lo que acabas de decir tú, con ese avance. Es decir, hemos avanzado, ¿no? Se han creado en plena crisis, se creaban miles y miles de puestos de puestos de trabajo que no repercutían en los canarios, por el tema del lenguaje, por el tema de la preparación. Es decir, por un lado, teníamos una tasa de desempleo que llegamos a tener hasta el 34%, pero después seguía viniendo gente a Canarias. Un debate que todavía nadie se atreve a abrir ese debate es el tema de la superpoblación. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos permitiendo que vengan la gente? No digo ya los que vienen en pateras, sino los que vienen con visados de turista y se quedan aquí, o con permisos de trabajo. ¿Qué hacemos? ¿Por qué no preparamos a toda la gente para que pueda estar en los puestos de responsabilidad? Tenemos a mucha gente, hombres y mujeres canarios, en el tema de la limpieza de los hoteles, pero no dirigiendo los hoteles. Es decir, nos ha faltado todo eso. Y todo eso es nacionalismo, que es lo que hace muy bien el PNV. Nos ha faltado todo eso. ¿Por qué tenemos mucho de las decisiones políticas las están tomando empresarios en este momento? Empresarios no canarios. Es decir, el otro día me decían que me contó un amigo que venía un italiano a comprar hoteles a Canarias. Entonces, claro, tú te quedas alucinado cuando te dan ese tipo de información. No ya 1 o 2 apartamentos, sino hoteles. A ver cuáles estaban en bancarrota y tal por lo que estaba pasando. El gobierno de Canarias, como todos conocemos, en Canarias el turismo es nuestra mayor industria. El gobierno de Canarias hace tiempo creó ECANSA, un espacio de formación para que nuestras chicas y nuestros chicos tuvieran unas capacidades, unas competencias que no solo les relegaran a los tan dignos empleos de camarero de piso o de jefa de cocina y pudieran trabajar pues en la recepción con varios idiomas, es decir, que tuvieran un futuro muy potente dentro de los establecimientos turísticos. Sin embargo, todavía no formamos a aquella gente que trabaja outdoor, fuera del propio recinto del hotel. Las nuevas tecnologías, por ejemplo. El gobierno de Canarias está, en el momento actual, está despistado. El nacionalismo sabe qué es lo que está ocurriendo para recuperar votos, porque esto nunca lo ha trabajado. Pero vamos a ver, el nacionalismo pretende tener todas las competencias del mundo. Nosotros pensamos que tener más autogobierno es, por ende, tener una nación o que nos respalde el pueblo porque conseguimos costas o conseguimos tener sanidad. No, vamos a ver, nosotros conseguimos tener sanidad y eso tenemos que venderlo como un marco referencial del nacionalismo. El Servicio Canario de Salud, la Agencia Tributaria Canaria, costas, todas nuestras instituciones de autogobierno son símbolos. Es decir, el nacionalismo lo que tiene que hacer es construir la simbología nacional canaria a través del autogobierno. Pero por tener costas o por tener las competencias en educación o por tener las competencias en sanidad, eso no te va a reportar beneficio electoral si no haces de eso una simbología, un imaginario. Vamos a ver, las naciones son imaginarios. A mí no me hace falta conocerte a ti, Tana, o conocer a Flora para saber que algo nos une. Porque yo construyo en mi imaginario que nosotros pertenecemos a un pueblo o a una nación y que tenemos un proyecto conjunto. Eso es lo que le ha faltado al nacionalismo. Le ha faltado construir el imaginario, no imaginada, que lo imaginado no existe, un imaginario colectivo. Vamos a escuchar la calle, ¿vale? Porque yo sobre este imaginario también tengo ganas de escuchar a ver qué dice la población, qué es lo que entiende sobre el nacionalismo, qué futuro le ven. Vamos a escucharlos y como siempre volvemos y seguimos charlando. Efectivamente, sí, hemos salido a la calle en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria para preguntar sobre la situación política que ahora mismo se genera tras la victoria del Partido Popular, la victoria contundente del Partido Popular en Madrid. También hemos preguntado sobre el nacionalismo, que es sobre lo que trata
hoy el programa y esto es lo que nos han contado. No, hombre, yo siempre voto al que más me conviene a mí, ¿no? Lo que yo veo que están haciéndolo bien, la experiencia poca que tiene uno, ¿no? Canarias vale la pena, sí, señor. Me parece muy bien porque variedad de culturas hace una nación más fuerte, creo yo. Para mí hoy en día no están haciendo nada así. Yo me acuerdo de otros tiempos cuando salíamos todos corriendo detrás, la policía detrás de todos nosotros. La juventud tiene el sentimiento muy poco aferrado, ¿no? En mi generación creo que estábamos, que pretendíamos más y que quizás lo teníamos más asentado. El nacionalismo me parece muy bien. El gobierno que está ahora, autónomo, me parece muy bien. El gobierno canario. Está a la izquierda, que es la que no necesitamos, no la derecha. Tiene más fuerza que hace unos años. Básicamente es un método para obtener beneficios en Madrid. Si los políticos buscan el beneficio de los canarios, no puede ser útil. Si ahí solo hacen como la mayoría de ellos, que solo buscan su beneficio propio, como la clase política actual en su gran mayoría, pues podrán darnos algunas migajas. La política es muy grande y muy abierta, pero no deja de ser un factor importante en la sociedad. Y el partido de derecha o el partido de izquierda no tiene nada que ver con la cultura, al contrario, tiene que apoyar la cultura, porque a través de la cultura, pues las personas somos más personas. Para mí ha perdido fuerza, porque eso de Podemos es otra cosa. No veo yo que sea un nacionalista. Es útil trabajar por Canarias. El nacionalismo es solo un sentimiento. Si tú utilizas ese sentimiento para trabajar por Canarias, perfecto. Si no, no tiene ningún sentido, ¿no? La gente no quiere la derecha, quiere la izquierda. Y quiere salir de la pobreza y eso lo da nada más que el Partido Nacionalista, los partidos nacionalistas canarios. Igual que Cataluña. Ayuso basa su política en la ilusión, en lo de la hostelería, el mantenimiento de la hostelería, en el que no para su economía. Si el nacionalismo canario hace una política parecida a eso, pues entonces sí, esto sí podrá tener éxito. Si no, pues poco podrá hacer. Sencillamente lo que ha pasado en la península es lo que ha pasado allí, ¿no? No tiene nada que ver con nosotros. Nosotros tenemos otra problemática, entonces tenemos que trabajar en otro sentido. Bueno, vemos como en el imaginario de la población sí está el nacionalismo, pero alejado de tanta retórica, de tanto debate ideológico. Y como estaba diciendo el chico, decía, bueno, si cogemos un discurso sencillito, sensacionalista como hace Ayuso, el nacionalismo tendrá, o sea, parece que esa onda que implantó Trump, bueno, no la implantó, pero que bueno, la exacerbó, ¿no? Y la exportó al resto del mundo. Parece que esa onda también empieza a verse como normal. ¿Es normal que solo trabajemos en los símbolos y en los eslóganes? A ver, todo suma, lo decíamos al principio, ¿no? Del programa. Yo decía que hay un montón de gente, hombres y mujeres nacionalistas y que no lo saben. Porque es que el nacionalismo yo siempre lo uno a la propia supervivencia. Y que los símbolos son importantes, por supuesto. Que una bandera es importante, por supuesto. Pero después tiene que haber un contenido y tiene que haber un desarrollo. Y las máximas que hablaba yo, de las máximas cotas de autogobierno es normal. Porque además, hoy en día, en este mundo globalizado que tú tenías al principio, ya podemos negociar con cualquier parte del mundo. Ya no necesitamos un interlocutor. Es decir, en este momento tú coges y este programa que va a estar en internet lo pueden ver en cualquier país del mundo. Pero tienen que saber que existe el programa. Y así lo podemos poner con cualquier ejemplo. Las clases online. ¿Qué ha pasado ahora? Ahora tú te metes y puedes hacer un máster en México. Y esto lo podemos hacer desde Canarias. Entonces tenemos una fortaleza tremenda. Y el nacionalismo, repito, y yo estoy firmemente convencida, es necesario. Es necesario. La chica ponía un ejemplo muy claro. Nadie sabe nuestros problemas sino nosotros mismos. Como yo no sé los problemas que puede tener Aruca, sino la gente de Aruca.
Es que eso es así. Sí, eso de a mí, yo sé, bueno, antes de intervenir, creo que nos has traído algunos libros para seguir profundizando en el conocimiento, Sí. ¿no? En conocer nuestras Sí. realidades. Si quieres, haz la intervención, pero me gustaría que me los presentaras. Hay dos aspectos de las intervenciones que han salido, ¿no? Dos aspectos. Está el aspecto emocional, el nacionalismo es sentimiento, el nacionalismo es unas precondiciones que me hacen ubicarme en un territorio con unas costumbres e identidades específicas, eso es el sentimiento, pero el nacionalismo también es útil. Yo voto por nacionalista en tanto me ofrezca algo, ¿no? Lo que se llama la legitimidad por rendimiento. El nacionalismo cuando gobierna tiene que ofrecerle a su pueblo un rendimiento mayor que otras fuerzas. Porque en el PSOE hay canarios, en el PP hay canarios, hasta en Vox hay canarios. Lo que tenemos, o lo que tiene que hacer el canarismo, lo que tiene que hacer el nacionalismo es decirle a su pueblo, oye, si nosotros gobernamos, nuestra exigencia es mayor y nuestro rendimiento va a ser mayor. Y en el plano emocional, también en el equilibrio. Nosotros somos los que representamos la cultura, los que representamos la identidad del pueblo canario. Y sí, he traído unos libros un poco para tener pues referencia también. Hay otra cosa que es importante, ¿no? Los nacionalistas también tenemos que hacer un esfuerzo de estudio, de reflexión. Para ser gobernantes tenemos que saber lo que es nuestro pueblo, las retóricas que hay que utilizar, cómo podemos gestionar. Aquí hay libros interesantes, está el de Venancio Acosta, que es una cronología de todos los nacionalismos que ha habido en Canarias, también de los insularismos, regionalismos, lo recomiendo mucho, es muy sencillo, es muy, muy sencillo. Tenemos aquí el de Pablo Utray, Libertad de Actuar, recogiendo el tema catalán, cómo se expresa también o cómo se puede expresar en Canarias, más de la filosofía política, también lo recomiendo mucho. Después, otra parte de nuestra historia, el M. Payá, que es un libro reciente, donde se recoge de primera persona muchos de los miembros del M. Payá, y algunas veces tenemos información errónea de lo que fue ese movimiento. Fue un movimiento político y social muy potente que luego ha tenido repercusiones en la construcción del nacionalismo moderno, ¿verdad? Luego tenemos también de Enrique Betancor. Enrique es uno de los periodistas que ahora mismo es una de las voces más autorizadas para hablar de nacionalismo en Canarias. Ha hecho este libro, también con una perspectiva de futuro. ¿Qué el nacionalismo, qué puede ser, qué aspira a ser? Y también es una lectura recomendada, ¿no? Y por último, también, y Flora yo creo que le gustará, ¿no? El de Victoriano Ríos. Victoriano Ríos, en este libro, que son apuntes sacados del periódico en la década de los 80, si leemos este libro podemos entender lo que a posteriori fue Coalición Canaria, y podemos derrumbar algunos mitos erróneos o algunos argumentos erróneos de lo que fue ese artefacto político. Yo diría el artefacto político más potente que ha tenido Canarias como fuerza de ámbito no estatal. Y yo creo que este libro nos refleja muy bien lo que había antes, el sustrato de lo que luego fue ese artefacto. Bueno, ya el programa se nos agota, pero a mí siempre, antes de terminar, me gusta pedirles a las personas que vienen a plató que nos acerquen una conclusión en tono propositivo, en tono esperanzado. Flora, para dejar el ambiente cargado de esperanza. Bueno, pues yo voy a decir un refrán de mi abuela, que me gusta decirlo mucho. Ser guanche es un orgullo. Levanta la cabeza bien alta y defiende lo que es tuyo. Eso es nacionalista. Yo una vez te lo dije, mi abuela era nacionalista y no lo sabía. Pero esa frase lo resume todo. Gracias, Flora. ¿Ayose? Yo lo que diría es, el nacionalismo tiene que ser valiente. Tiene que ser valiente, tiene que construir la nación. El nacionalismo está para construir la nación. No existe una nación dada y por ende hay un nacionalismo. No. Es el artefacto que construye la nación. Si nosotros construimos la nación, si eres valiente y la construyes, ganas la hegemonía cultural. Y si ganas la hegemonía cultural, ahí es cuando nos podemos plantear buscar otro plano, que ya no sería el nacionalismo, sino sería otras cuotas, llámese soberanismo o llámese independentismo. Pero tenemos que ser valientes, el nacionalismo tiene que ser valiente. Bueno, con estas reflexiones terminamos el programa de hoy. Espero que hayan disfrutado tanto como lo he hecho yo con ustedes aquí. Les invito a que en sus casas planteen también estos debates, que dialoguen
y que profundicen de manera cordial, pudiendo estar en desacuerdo, con interrogaciones duras, pero que lo hagan, que reflexionen sobre todo porque nuestra tierra lo necesita. En el próximo programa trataremos sobre esa industria canaria, sobre el turismo. Lo haremos en un formato distinto, pero será el último programa de nuestra primera temporada y espero que también estén ahí para vernos. Sin más, darles las gracias, despedirme de ustedes y hasta el próximo programa.